Una vez finalizado con los videos del tema Mis primeros pasos en programación, tenemos los elementos necesarios para el desarrollo de nuestros primeros programas. En este caso, vamos a iniciar con el tema de operadores aritméticos. Para ello, primero me gustaría proporcionar un resumen y de lo que deben saber acerca de este tema. Vamos a comenzar con la lectura y explicación de este tema. Comenzamos. Operadores aritméticos. Lenguaje C incorpora tres tipos de operadores: aritméticos, relacionales y lógicos, los cuales son empleados para el desarrollo de procesos a partir de expresiones matemáticas, comparativas o de unión. En esta primera parte se emplean los operadores aritméticos: suma, resta, división, multiplicación, módulo y asignación, para la solución de diversos problemas. Lo que deben saber acerca del uso de los operadores aritméticos. Número 1. El operador igual se nombra asignación. Es incorrecto nombrarlo igual. Bien, este primer punto ya lo habíamos mencionado cuando vimos operadores aritméticos básicos. El uso de este operador corresponde a la asignación de un valor a una variable. Entonces, si ustedes dicen igual, matemáticamente expresan un equilibrio entre dos funciones matemáticas. Aquí no es matemáticas, es programación, así que lo correcto es decir asignación. Recuerden este primer punto. En el punto número 2, para asignar un valor numérico a una variable, se debe colocar a la izquierda del operador asignación. Esto también debido al error de decir igual. Nuevamente, ustedes de manera matemática expresan dos funciones en un sistema de igualdad o equilibrio. Por ejemplo, aquí ustedes dicen que C menos A entre B es igual a X. Entonces tenemos un sistema equilibrado de igualdad. Por lo tanto, da lo mismo si yo pongo X del lado izquierdo que toda esta expresión del lado derecho, porque es lo mismo, es igual. Sin embargo, en programación no podemos hacer este tipo de cosas. Nosotros referimos a este operador como asignación. En este caso, la asignación corresponde a guardar un valor a la variable que se encuentra del lado izquierdo y se lee de la siguiente forma: a C menos B entre A se asigna a X, o el resultado de C menos B entre A se asigna a la variable X. Si nosotros hacemos esta lectura en la primera expresión, estaríamos diciendo que el valor de X se asigna a la variable C menos A entre B, y esto sería incorrecto. El compilador inmediatamente marcaría un error diciendo que esto está indefinido. Entonces tengan mucho cuidado. En matemáticas pues sí podemos escribir de una forma u de otra, pero en programación no. Esto corresponde a una asignación o a un almacenamiento de datos. Pasemos al punto número 3. Prioridades u orden de evaluación. En las expresiones donde se emplean diversos operadores aritméticos, las prioridades altas son multiplicación, división y módulo, y las bajas son la suma y resta, es decir, y bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos. A X le estoy asignando el siguiente proceso, el resultado de este proceso: 3 más 2 por 5. Bien, no existen paréntesis, así que vamos al uso de las prioridades altas y bajas. Lo primero que evalúa el compilador son las prioridades altas, que en este caso sería la multiplicación. Entonces toma el valor de 2, lo multiplica por 5 y el resultado le suma 3. Esto sería como resultado final un 13, que es lo mismo o equivale a haberle puesto paréntesis a la prioridad que de por sí ya es alta. Así que bueno, no es tan necesario hacer uso de ellos, puesto que ya se considera, ya lo considera el compilador como primera evaluación por tener esta prioridad alta. Pero sin embargo, esto equivale a escribir esto con paréntesis. En el segundo ejemplo tenemos que a X se le asigna el resultado de dividir 3 entre 2 menos 5. Nuevamente, la prioridad alta es la división, no vayan a querer hacer primero la resta. El resultado que almacena el compilador sería primero dividir 3 entre 2.
por reglas de variables son valores enteros. Entonces de aquí me quedaría 1. 1 menos 5, el resultado sería menos 4. Entonces x almacenaría menos 4, que es lo mismo a ponerle paréntesis a esta expresión, a la división de 3 menos 2. Sin embargo, nuevamente no es necesario porque el compilador primero evalúa la prioridad alta. En la última expresión tengo que a x se le asigna el valor de 3 entre 2 más 5 por 3. Nuevamente, no se va a hacer la suma. Primero va a evaluar las prioridades altas, que en este caso sería primero la división, luego la multiplicación y el resultado de ambas se suma, que equivale a ponerle paréntesis a esta expresión. 3 entre 2, paréntesis, más 5 por 3, paréntesis. Sin embargo, nuevamente no es necesario por la prioridad alta que tiene esta expresión. Bien, en el punto número 4 dice: cuando los operadores son de la misma prioridad se evalúa de izquierda a derecha. Un ejemplo, tenemos esta expresión donde todas las prioridades son del mismo nivel, o sea, son altas. En este caso la evaluación se hace de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, sino esto sería evaluarlo de una forma u otra serían resultados diferentes. Si yo evalúo de izquierda a derecha, primero se divide el valor de 3 entre 2 y el resultado se multiplica por 5. En este caso, bueno, el resultado sería 1.5 por 5 sería 7.5. Este es el valor real que nosotros esperaríamos. Sin embargo, recuerden que no es así porque tenemos constantes enteras y por reglas de variables entero entre entero me daría un 1. Entonces este resultado de esta división sería 1 multiplicado por 5 daría 5 como valor real. No esperen el 7.5 porque eso no va a ocurrir. En el siguiente ejemplo tenemos igual una suma y una resta. Las prioridades son del mismo nivel, todas son bajas. Nuevamente se hace una evaluación de izquierda a derecha. Así que toma el valor de 3, lo suma con 2 y el resultado se le resta 5. En este caso el resultado asignado a x sería de 0. Bien, el problema de la evaluación en las prioridades del mismo nivel es que, bueno, si lo hacen con multiplicaciones y divisiones el resultado sí cambia, pero cuando son bajas el resultado es el mismo, no importa si evalúan de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Pero en todo caso, bueno, el compilador siempre evalúa de izquierda a derecha. Punto número 5. Si desea cambiar las prioridades, su orden de evaluación haga uso de paréntesis. Ejemplo, bueno, solamente cuando es el caso. Usar paréntesis si quieren evaluar primero una expresión. En este caso, a x yo le asigno el valor de 2 menos 5 entre 3. Si yo lo dejo así, la prioridad alta es primero la división. Entonces aquí tomaría el valor de 5 y lo dividiría entre 3. Ese valor se le suma 2 o a 2 se le resta el valor de esta división. Por lo tanto aquí el resultado sería de 0.33. Nuevamente esto es lo que esperamos de manera aritmética, pero si lo dejamos así por reglas de variables el resultado no sería de 0.33. Tomen en cuenta que un entero entre otro entero, el resultado es entero. Aquí tendría yo menos 1 como resultado final. Entonces sería 2 menos 1, quedaría 1. El resultado final que almacenaría x no sería 0.33 sino 1. Ahora bien, si yo quiero cambiar la prioridad, coloco paréntesis. En este caso, mi prioridad más alta sería lo que está dentro de los paréntesis. Así que el compilador primero va a evaluar la resta. Y el resultado de esto sería 2 menos 5 menos 3. Menos 3 entre 3, el resultado sería de menos 1. Y bueno, solamente en estos casos sí es necesario el uso de paréntesis. Vean ustedes que también muchas de las veces no es tan necesario porque ya contamos con las prioridades. Así que bueno, solamente en ciertos casos sí es necesario el uso de paréntesis. Pasemos al punto número 6. Dice: las variables que se emplean en expresiones matemáticas son de tipo entera o flotante. Lenguaje C tiene dos tipos de variables enteras, la de menor rango, la que definimos como char, y la de mayor rango, que se define como int. Así como dos tipos de variables flotantes, la de menor rango,
conocida como float, y la de mayor rango, conocida como doble. Con respecto a este tema, recuerden ustedes que lo más importante es conocer el rango de almacenamiento que tiene cada tipo de variable, y bueno, esto para evitar precisamente desbordamiento de la memoria o el almacenamiento de datos de manera incorrecta. También considerar que existe un modificador que amplía el rango positivo. Y bueno, me parece que dentro de esto sería lo más importante con respecto al tema de variables. Recuerden también que hay un video donde se explica todo lo referente al rango, al cálculo del rango y al almacenamiento de nuestras variables. Vamos a pasar al punto número 7. Reglas de variables. Y nuevamente, recuerden que las reglas de variables son: si yo tengo un valor entero sumado, restado, dividido, multiplicado o el módulo con otro entero, el resultado siempre va a ser entero. Si yo tengo un flotante con otro flotante, el resultado es flotante. El resultado que se obtiene de un entero con un flotante es flotante. El resultado de un flotante con un entero también es flotante. Entonces aquí nada más tomar en cuenta que la regla de entero con entero siempre va a dar entero, y es donde normalmente llegan a cometer un error. Así que tengan mucho cuidado en el uso de sus reglas de variables y la apliquen correctamente cuando sea necesario. Algunos ejemplos de esto, aquí tengo expresados el uso de mis operadores aritméticos con constantes enteras. Vean ustedes, un entero más otro entero da entero, un entero menos otro entero sigue siendo entero, un entero por otro entero, el resultado es entero. Y aquí el importante es la división. Un entero entre otro entero, yo veo solamente la parte entera, no tenemos puntos decimales. Cuando aplicamos un flotante, entonces sí, cualquier parte que sea flotante va a corresponder a un resultado flotante. Por ejemplo, una constante flotante sumado con un entero da flotante, o una parte entera restada de una flotante da flotante. Una parte entera multiplicada por una flotante va a dar flotante, y un valor flotante dividido entre un entero también da flotante. Bien, entonces esto sería lo importante con respecto al tema de operadores aritméticos. Viene implícito la declaración de variables, el uso de las prioridades, las reglas de variables, y bueno, si toman en cuenta estos puntos podrán emplear adecuadamente sus procesos y obtener los resultados correctamente. Vamos a pasar al desarrollo de nuestros ejemplos y posteriormente ustedes a complementar esta actividad con sus prácticas correspondientes.